Al nombre de Cristo. Damos gracias a Dios y bendecimos a nuestro gran Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este momento tan maravilloso que Él nos regala para poder alabar, bendecir y glorificar su santo y glorioso nombre, y también para proclamarle a los cuatro extremos de la tierra. Bendecimos a nuestro Dios por todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo con nuestras vidas, con este ministerio, y que Dios sea llevando nuestras vidas y este ministerio hasta donde Él le plazca, donde sea, hasta donde sea el beneplácito de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Que Dios bendiga a este medio, a la internet. Que Dios bendiga a los funcionarios que permiten que esta manera de llegar la palabra al mundo sea dada. Que Dios bendiga a cada integrante, los que trabajan en la internet, en YouTube, etcétera, etcétera, para que esta palabra llegue donde nosotros humanamente no podemos llegar. Que Dios les bendiga grandemente. Bien amados, invito a cada amigo que sea tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos allá el libro de Levíticos, el tercer libro de las Sagradas Escrituras. Levíticos capítulo 27, verso 30. Y me permito tomar esta porción de las Sagradas Escrituras a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para la edificación de nuestras vidas, en estas dos versiones. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles del Señor es cosa dedicada o consagrada al Señor. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado a Él. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a tratar de una manera resumida el tema del diezmo, y vamos a iniciar este tema porque estamos tratando el tema el beneficio de la dádiva, y aquí llegamos a la parte que más les duele, que más le lastima a los levitas del siglo XXI, a saber, a los pastores de la prosperidad, porque triste y lamentablemente en todos los grupos se predica un evangelio de la prosperidad. Pues como hemos visto en los segmentos pasados, han formado de la religión del evangelio un negocio, y ya no se habla casi en los púlpitos de santidad, de pureza, de integridad, de lo que es la justificación mediante y a través de nuestro amado Salvador Jesucristo. Ya no se habla acerca en su plenitud como es doctrinalmente hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo,
No se habla de eso. En esta misión, o en la misión que Dios me ha encomendado, no está permitido explotar al pueblo con dádivas, con mercadería, imponiéndole diezmo a la congregación. No. E inclusive en el momento de la colecta de la ofrenda, que la traiga la persona voluntariamente, no por coacción, no con ofertas, que si usted ofrenda, Dios lo va a bendecir. El Señor dice enfáticamente en su palabra: da y se os dará. No más. Y de corazón, de lo que haya propuesto de corazón, pero no con tristeza ni por necesidad. E inclusive en la ofrenda somos muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque estamos ceñidos al sagrado texto, a lo que el Señor nos ha establecido en su palabra. En este tema de los diezmos, que tiene que ver con el tema que estamos trayendo de hace varios segmentos para acá, el beneficio de la dádiva. En este tema del diezmo vamos mostrando cómo la palabra lo estableció. Lo estableció, no lo ha establecido. Que quede bien claro para los vivachos, para aquellos que se interesan más en el momento de la colecta. Porque como Cristo, en el momento cuando en el templo se empezó a recoger la ofrenda, y el Señor estaba observando, pero no sabían que ellos estaban observando, para darle una enseñanza, una lección a su pequeña iglesia. Y dice que pasó una anciana y dio lo que tenía, 2 blancas, la moneda más insignificante, de menor precio en aquel entonces en el pueblo de Israel. Entonces muchos dicen que ellos tienen que estar pendientes en el momento de la dádiva porque Cristo lo hizo. ¿Y cómo no van a estar pendientes si es que son avarientos, codiciosos, corruptos? Se han dejado corromper, según el pasaje de Timoteo 6:10, por el dinero. Se han dejado dañar. Y cantidades, empezando por ministros así en las congregaciones, están escarriados. Se han alejado de la verdad de la palabra, porque se han ido en pos de la avaricia, en pos de las ganancias deshonestas, porque es deshonestidad quitarle la palabra al pueblo cuando no está establecido en la palabra. Eso es corrupción. Y aquí en Levíticos 27:30, el Señor dice muy enfáticamente: el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado a Él.
tengamos mucho cuidado que el diezmo estaba consagrado al Señor. El pueblo de Israel, pero no todo el pueblo, sino los pudientes, los terratenientes, los empresarios, los que tenían modo en este caso, a saber, lo del campo, la agricultura. Ellos eran los que tenían que diezmar. Y el diezmo no se daba de cualquier manera. Y dice la palabra que era consagrado a Dios. Luego Números capítulo 18. Alabado sea el nombre de Cristo. Números capítulo 18, verso 25 al 30. Mire lo que el Señor nos dice en este pasaje. Quiero ser muy pausado, no correr, no andar a la ligera, para que seamos conscientes de lo que está sucediendo en muchas denominaciones llamadas cristianas, especialmente pentecostales, de movimiento, de un despertar, de un mover supuestamente del Espíritu, donde no se oye sino gritos, alaridos, saltos, bailes, danzas, emociones de la carne. Dice este pasaje en estas dos versiones, Números 18, 25 al 30. Prestemos mucha atención y saquemos cada uno en particular conclusiones propias. El Señor le ordenó a Moisés. Fue un mandato, una ordenanza que Dios le diese directamente al líder. Vamos a llamarlo de esta manera, al pastor. Gloria al nombre de Cristo. Y habló el Señor a Moisés diciendo, aquí dice habló. Y aquí dice mandó, ordenó. Es que hablarle es muy distinto, pero ordenarle, aquí hay una orden específica. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Que les dijera a los levitas, en el segmento pasado acerca de el mandato que Dios le diese al hombre de Dios, hablamos un poquito del sacerdocio que Dios había establecido, que había escogido, el sacerdocio de Aarón. Y aquí vamos a mirar el sacerdocio levítico, que es más amplio, que abarca a todo el pueblo de Israel hasta que concluyó en la cautividad y luego se depravó, se degeneró el sacerdocio en Malaquías. Que les dijera a los levitas, cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he dado a ustedes como herencia, ofrézcanme como contribución el diezmo de esos diezmos. La contribución que ustedes me presenten les será contada como si fuera trigo de la era o mosto del lagar. Así que reservarán para mí como su contribución
el diezmo de todos los diezmos que reciban de los israelitas y se lo entregarán al sacerdote Aarón. De todos los dones que reciban, reservarán para mí una contribución y me consagrarán lo mejor. Cuando me hayan presentado la mejor parte, se les tomará en cuenta como si fuera vino o grano. Alabado sea el nombre de Cristo. Estos pasajes explican cómo los levitas debían usar el diezmo. Ellos no lo podían acaparar. No podían tomar todo lo que le trajeran los israelitas, a saber, los ricos, los pudientes. Y quiero hacer énfasis en esta parte con mucho acento, porque allá voy. Los pobres no diezmaban. Los albañiles no diezmaban. Los lutrabotas, hablemoslo de ese término, no diezmaban. Las viudas no diezmaban. Los huérfanos no diezmaban. Los extranjeros no diezmaban. Los únicos que diezmaban eran los ricos. Y no podían diezmar cualquier cosa. Tenía que ser cultivo del campo y ganado, a saber, reses y ovejas. No burros ni caballos. No. Reses y ovejas. No marranos. No cerdos. Entonces estos pasajes explican cómo los levitas debían usar su diezmo. Sabemos que Dios escogió a los levitas como sacerdotes para el servicio en el templo y para dirigir la teocracia de Israel. Teocracia. Qué bueno que nuestro país fuésemos gobernado cristocracia. Hubiese el gobierno cristocracia. Gobierno de Cristo. Teocracia, gobierno de Dios. Entonces estos levitas, alabado sea el nombre del Señor, habían sido escogidos para el servicio en el templo y para dirigir la teocracia, la enseñanza de la palabra del Señor al pueblo de Israel. No podía enseñar, no podía dar otro servicio fuera que el teocrático. Nada de burocracia, nada de anarquía, nada de monarquía. Ellos tenían que ministrar en el templo y dirigir la teocracia para el pueblo de Israel. Nación dirigida por Dios. Ellos no podían distribuir el diezmo a su manera.
Es que a mí me parece que esta res me puede quedar a mí y esta para el Señor. No podían diezmar de cualquier manera, había que apartar lo mejor para Dios. Por eso, con relación a la ofrenda, y me quiero adentrar en sitios donde estipulan el diezmo. Allá no dan lo mejor para el Señor. Lo mejor se da cuando se da de espontáneo corazón de alegría, con liberalidad, con libertad. Y en aquellos sitios, por experiencia personal lo digo, muchas veces teniendo necesidades en la casa y se pensaba para el diezmo. Pero ¿por qué lo daba uno muchas veces? No lo daba con alegría, lo daba porque había un miedo, un temor. Porque los dirigentes, los levitas, en los cuales nosotros le rendíamos cuentas, nos habían sembrado psicología diabólica, que el que no diezme se puede arruinar, que el que no diezme se puede enfermar, que el que no diezme puede perder su empleo. ¿Quién dijo eso? Entonces el pueblo de Israel todo era miserable, porque la gran mayoría eran pobres y no diezmaban. Sin embargo, Dios los mantenía, los sostenía. Durante el tiempo, el periodo que estuvieron en el desierto, Dios mantuvo esa nación. Desde el calzado en adelante, la salud y el alimento, Dios se lo proveyó. No es porque usted dé que Dios le va a dar. Dios no es interesado. Él es lo único que se interesa es en el bienestar suyo. Porque Él, dele o no le dé, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el soberano. Alabado sea el nombre del Señor. No podían dar de cualquier manera. Ellos eran los encargados de ministrar en el templo. Y de dirigir la teocracia de Israel, nación dirigida por Dios. El diezmo era un impuesto de 10%, usado para suplir las necesidades de los levitas. Óigase bien. El Señor había ordenado que los israelitas tenían que diezmar. Los pudientes tenían que diezmar para el sostenimiento de los levitas. Porque valga la redundancia, como lo he dicho en otros segmentos, los levitas, los sacerdotes no podían tener propiedades como los del siglo XXI, que no tienen una propiedad, tienen 2, 3, 4, 5 viviendas, fincas, carros, negocios. No podían tener propiedades, no podían tener negocios fuera del sacerdocio. Entonces esos diezmos que Dios había ordenado era para el sostenimiento de los sacerdotes levitas. El 10%. Pues los levitas no tenían con qué ganarse la vida, secularmente hablando. Y no tenían heredad. Era la única tribu
de las 12 que no podían tener heredad, propiedades. Estaban totalmente exentos de todo eso, únicamente dedicados al servicio de Dios a beneficio del pueblo de Israel. Óigase bien eso. Al servicio de Dios a beneficio del pueblo de Israel. El primer diezmo era obligatorio de los animales y la agricultura. Aquí hago un pequeño paréntesis. Aparézcasele en el templo a su pastor con una res como diezmo, a ver qué te dice. Digo en el templo, porque según ellos, esa alcancía donde se echa la ofrenda es el alfolí. Primer engaño. Eso no es un alfolí. Eso es una alcancía. Y en esa alcancía no se puede meter una vaca. No se puede meter un bulto de panela. Perdón, un bulto de trigo, de arroz, de maíz. El alfolí era un salón así de grande como esto, o más grande. Eran graneros, bodegas para depositar el diezmo que traían los israelitas para los levitas. Y allá estaba el corral, motivo por el cual, por lo tanto, no podían llevar el diezmo al templo como primera medida. Al templo no se podía llevar el diezmo. Entonces la pregunta mía es, ¿por qué se está llevando el diezmo al templo? Si nos estamos ciñendo a la palabra, entre comillas digo yo. ¿Por qué están llevando el diezmo al templo? Si al templo no se podía llevar el diezmo. Usted se imagina donde está el pueblo alabando, adorando, exaltando a Dios, y luego que lleguen los ricos con determinada cantidad cada uno de vacas, de ovejas, bultos de trigo, etcétera, etcétera. Piénsenlo ustedes. Entonces el primer diezmo era obligatorio de los animales y la agricultura cada año. Lo daban los judíos. Aleluya. Aquí viene algo muy importante. Cada año había que llevar el diezmo de la agricultura y el diezmo de los animales. Si no lo daban, los judíos le estaban robando a Dios, pues era a Él quien le pertenecía el diezmo. Eso es lo que dice Malaquías 3:8. Ya el sacerdocio se había corrompido.
se había degradado. Cada cual hacía lo que le daba la gana. Y el pueblo había dejado de diezmar. Entonces Malaquías 3:8, mire lo que dice en estas dos versiones, porque quiero que haya claridad al respecto. Gloria al nombre de Cristo. Y de aquí sacamos conclusiones. Si está bien diezmar o no. Viene la pregunta: si yo quiero diezmar en tu iglesia, ¿usted recibe los diezmos? La respuesta que yo le doy es: no recibo diezmos, por muy grande que sea la cantidad. No la recibo. Porque aquí no se trata de agradar al ser humano, se trata es de agradar a Dios. Si usted trajo la chuspita o la tula con determinada cantidad de dinero como diezmo para aportarlo acá, así como vino con esa tula, así se lo debe de llevar. Malaquías 3:8 dice esta versión: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. La pregunta que el Señor le hace al pueblo es: ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y son tan atrevidos. Y era tan atrevido, tan osado el pueblo, que se atreven a preguntarle al Señor: ¿en qué te hemos robado? Y ellos todavía preguntan: ¿en qué te robamos? Y el Señor a esos testaduros, a esos insensatos, les dice: en vuestros diezmos y ofrendas. No estaban diezmando como se había ordenado al principio, mandato que Dios le diese a Moisés para que le transmitiese al pueblo de Israel. No habían diezmado, se estaban robando el diezmo, el impuesto que Dios había ordenado que es una parte de ello se lo dedicaran al Señor. Y la ofrenda, no volvieron a ofrendar. Y en Deuteronomios capítulo 12, verso 10 y 11, habla de un segundo diezmo anual. Estoy hablando del primer diezmo y del segundo diezmo anual. Deuteronomios capítulo 12. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Gloria al nombre de Cristo. Verso 10 y 11. Gloria a Cristo. Quiero ser pausado sin correr para que me entiendan.
el Señor Jesucristo le dio un mandato a su pequeña iglesia para que nadie os engañe, ni en palabras, ni en conceptos humanos. Dice Deuteronomios 12, 10 y 11: mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que el Señor vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que el Señor vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido al Señor. Versículos 17 y 18. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni de las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de los votos que prometiereis, y ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante del Señor tu Dios las comerás en el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante del Señor tu Dios de toda la obra de tus manos. Gloria al nombre de Cristo. Ojo, el diezmo anual, el segundo diezmo anual. Según este pasaje, yo lo denomino el diezmo de los festejos religiosos nacionales, el diezmo de las solemnidades, el diezmo de las confraternidades, el diezmo de las reuniones que tenía el pueblo de Israel. Así denomino yo estos diezmos. Dios ordenó a los hebreos llevar todas las ofrendas, sacrificios y contribuciones a Jerusalén, ciudad que establecería para que morase su nombre. Dios se ordenó el apoyo para las festividades religiosas nacionales. Los levitas debían de sacar diezmo de los diezmos para las festividades. Esto da a entender, o quiere decir, que ese diezmo había que sacarlo para que el pueblo, cuando fuese a las reuniones solemnes, a las reuniones donde se adoraba a Dios, se exaltaba a Dios, no tuviesen preocupaciones materiales algunas. Voy a adorar a Dios, y ahora ¿qué voy a hacer para el almuerzo? Voy a adorar a Dios, y ahora ¿qué voy a hacer para la cena? ¿Cómo se parece esa manera de apartar los diezmos por los levitas a lo que no están haciendo los levitas del siglo XXI? Tales como la Pascua era una festividad. El día de la Pascua, el pueblo estaba tranquilo, reposado. Iban a la celebración sin temores ni preocupaciones algunas, porque ahí estaba el diezmo para el día de la Pascua, para el pueblo de Israel, para los israelitas.
Este diezmo fue por el bien de la adoración religiosa nacional hebrea. Allá adoraban a Dios, presentaban su sacrificio, su ofrenda, lo que fuera. Llevaban a cabo su rito, hablemoslo en ese término, sin preocupación. Porque este diezmo fue por el bien de la adoración religiosa. Podía el pueblo adorar con libertad. Toda la nación podía adorar con libertad. Y también para promover la fraternidad y unidad nacionales. Todos estaban reunidos en confraternidad y podían celebrar la Pascua tranquilamente y también en armonía. Compartían. Alabado sea el nombre de Cristo. No es como en estas celebraciones que se hacen en convenciones, donde el que tiene se puede comer un almuerzo bien tremendo, y el que no, trague saliva y vea al otro que coma. ¿Con qué libertad se va a adorar así al Señor? Donde no hay confraternidad, y se llama confraternidad. Eso para mí no es confraternidad, eso es un show. Eso es un montaje, un invento de los levitas del siglo XXI. Porque ellos, mientras el pueblo está tragando salivas, ellos están en restaurantes importantes, porque lo hemos visto. Hay videos, hay fotos donde están estos levitas en tremendos hoteles, con tremendas comidas. Y los miembros de la iglesia apretando cintura. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo más triste es que ponen a gente a trabajar en las cocinas. Y las ganancias para estos sinvergüenzas, corruptos, que no temen a Dios ni respetan la ley. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí viene lo que es el tercer diezmo, el diezmo del bienestar común. Que lo quiero dejar para el próximo segmento, si Cristo todavía no ha venido por la iglesia, que ojalá sí sea. El tercer diezmo, el del bienestar común. Y me permito adelantar Deuteronomios capítulo 14, versos 28 y 29. Deuteronomios capítulo 14, versos 28 y 29. En esta versión dice la palabra: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene pan ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Te das cuenta? El diezmo
del bienestar común. ¿En dónde está, señor levita de determinada denominación, de donde aplican el diezmo a los creyentes? ¿En dónde está el diezmo del bienestar común, del bienestar de la comunidad? ¿En dónde está el diezmo? Todo lo has acaparado, todo lo has acumulado en tus cuentas bancarias. Y el pueblo, en un ayuno, después de soltarlo, tienen que ir para la casa en un transporte determinado, con hambre, y llegar a la casa de pronto a comerse un pan y una guapanela, y usted comiendo pavo engordado, y muchas veces la coca del perro con carne. Alabado sea el nombre de Cristo. Arrepiéntate, levita corrupto, ladrón, que está explotando a los creyentes en las congregaciones. Que así no es. La palabra dice lo contrario a lo que tú estás haciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice esta versión: cada 3 años reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas que no tienen patrimonio alguno y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Usted que diezma debe de saber a dónde va a llevar los diezmos, porque te has metido en la grande con el Señor. Estás diezmando. Más adelante vamos a ver, porque vamos a ampliar este tema, que si usted diezma tiene que matar a tu hijo rebelde. Usted, pastor, que también dice que diezma, ¿por qué no mata a tu hijo que es un borracho y llega a celebrar, a cantar al templo todavía borracho? Alabado sea el nombre del Señor. Ay de los que diezman, ay de los que están recibiendo diezmos. Por igual parte todos están perjudicados. El Señor le diese un mandato a su pequeña iglesia en Juan Evangelio capítulo 5 verso 39, que quiero leerlo en estas dos versiones. Juan 5:39, para que no te dejes engañar. Estudia la palabra. Y ahí que estos temas les da rabia, los incomoda. ¿Y cómo no les va a dar rabia y no lo va a incomodar? Los vivachos, porque no quieren que se den cuenta la verdad. Y los ignorantes, los ingenuos, los indoctos, por no estudiar, están siendo explotados y conducidos por caminos torcidos que los va a llevar al infierno, al vacío. Alabado sea el nombre de Cristo. Con engaños. Juan 5:39 dice la palabra en esta versión: Cristo dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice esta versión: gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Ustedes estudien con diligencia las escrituras, porque deben saber que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mi favor. Estudien las escrituras para que no se dejen engañar de los falsos maestros.
de los corruptos. Pueblo de Dios, que Dios te bendiga. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias